Muy buenos días, queridos alumnos de cuarto de secundaria. El día de hoy vamos a tocar un nuevo tema en lo que es razonamiento verbal. Vamos a hablar de la comprensión de lectura. ¿Qué es la comprensión de lectura? Nosotros sabemos que este tipo de ejercicios se nos presentan de la siguiente manera. Nos dan un texto y en el cual una serie de preguntas que nosotros debemos responder. Bueno, entonces para poder resolver ese tipo de ejercicios debemos entender cómo es que está formado un texto. Un texto está formado por párrafos. Estos párrafos a su vez están formadas por oraciones. Ya, esas oraciones se estructuran en sintagmas que pueden ser nominal, verbal, adjetival o adverbial, ¿sí? Y estos sintagmas se van a componer por palabras. A ver, un poquito ampliando lo que es la explicación acerca de los sintagmas, te puedo decir que los sintagmas son un grupo de palabras o frases, un grupo de palabras ya, de que dependiendo de ese grupo va a tener un núcleo y dependiendo del núcleo va tomando el nombre. Por ejemplo, el sintagma nominal tiene como núcleo un sustantivo o pronombre. El sintagma verbal tiene como núcleo a un verbo, el adjetival a un adjetivo y el adverbial a un adverbio, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender que en un texto hay párrafos y estos párrafos están formados por oraciones. Y una de esas oraciones es la que va a contener la idea principal del texto. Nosotros tenemos que deducir cuál es la idea principal del texto para poder entenderlo mejor. Y también otras oraciones van a darnos la idea secundaria del texto, perdón. Ahora, jovencitos, vamos a pasar a ver algunas, a ver un momentito. Vamos a continuar viendo los niveles de la comprensión de lectura. Tenemos que hay 3 niveles, ¿ya? Conocemos ya, nosotros hemos trabajado estos niveles. Tenemos el nivel literal, inferencial y valorativo, crítico valorativo. En el nivel literal, aquí en este nivel, se encuentran preguntas como qué, cómo, dónde, cuándo, quién, quiénes. La información de este nivel está en el texto, ¿ya? Se puede leer en la superficie del texto. En este nivel, las respuestas de las preguntas las podemos encontrar en el texto. Por ejemplo, ¿qué le sucedió a Juan? Por decir, se cayó. ¿Cómo? Se tropezó cuando caminaba mirando su celular. Entonces, estas respuestas se responden en base al texto, ¿ya? Ojo, se encuentran al pie de la letra en el texto, ¿sí? Bien, tenemos luego el nivel inferencial. En este nivel inferencial destacan las preguntas como ¿cuál es el tema de la lectura? ¿Qué se puede deducir de la lectura? El nivel inferencial se relaciona con la información del texto a través del cual nosotros vamos a poder hacer deducciones. Vamos a poder descubrir la intención del texto. Ojo, podemos deducir, ¿qué es deducir? Deducir es, a ver, te pongo un ejemplo. Si de pronto tú ves una persona que está con su chalina, está con 2 chompitas, está con guantecitos, ¿qué es lo que tú supones? Que esta persona tiene frío, ¿verdad? Entonces, ojo, nadie te lo ha dicho, pero eso es algo que tú supones. Entonces, esto es lo que vamos a realizar en el nivel inferencial de la lectura. En base a un texto nosotros podemos suponer, inferir muchas cosas, ¿sí? Este es el segundo nivel. Pasemos con el tercer nivel crítico y el cuarto que sería el valorativo. En este nivel crítico valorativo se asume una posición frente al texto, ¿no es cierto? Aquí tú vas a colocarte, vas a asumir una posición, ojo, y vas a evaluar el contenido de este texto. En este nivel se van a dar respuestas a las preguntas ¿por qué? ¿Para qué opinas? ¿Qué pasaría si? ¿Cómo evalúas esto? ¿Verdad? Muy bien. Ahora vamos a pasar a descubrir algunos conceptos básicos. Estos conceptos básicos son, por ejemplo, saber diferenciar qué es el tema, la idea principal y el título. Mira, el tema, en el tema se va a expresar en forma global
todo el texto, se va a expresar a todo el texto en forma global. El tema solo expone, no va a afirmar ni va a negar nada. Además, se va a expresar en forma nominal. ¿Qué quiere decir? Que va a estar compuesto por una frase que va a contener como palabra principal a un sustantivo, ¿ya? Mira, el tema es bastante sencillo. Mira, se va a nombrar antecedida por un artículo seguida de un sustantivo. Un ejemplo, el tema es el mimetismo. Si yo quiero hablar de la contaminación que ocurre en Arequipa, el tema puede ser simplemente la contaminación, ¿sí? Muy bien. En cambio, la idea principal sí manifiesta lo más importante del texto. Mira, el tema solamente lo expresa en forma global. En la idea principal lo manifiesta lo más importante. La idea principal va a afirmar o negar alguna cosa, ¿sí? Y se expresa en forma de oración. Ojo, una oración está compuesta por sujeto y predicado. El predicado, a su vez, tiene como núcleo a un verbo. Aquí tenemos el ejemplo. El mimetismo es un mecanismo, mire, está afirmando, es un mecanismo que utilizan algunos animales para defenderse de sus enemigos. Entonces, ¿te has dado cuenta? La idea principal afirma algo como en este caso, afirma o niega, en este caso está afirmando. Y se expresa en forma de oración. Mira, acá tenemos el mimetismo, es el sujeto, es un mecanismo, es el predicado, ¿sí? Muy bien, bueno, aquí tenemos una oración compuesta, ¿no? Pasemos. El título presenta un asunto particular del texto, es decir, va a especificar el tema dándole un nombre, ¿no? En consecuencia, a diferencia del tema, el título va a presentar este tema, pero con un poco más de precisión. Ahora, ¿en qué se diferencia el título de la idea principal? En que el título se expresa en una frase nominal, o sea, quiere decir que no va a ser una oración como en este caso, sino una frase nominal que va a estar antes precedida por un artículo. Ejemplo, el mimetismo como medio de autoprotección animal. Entonces, fíjate, lo ha precisado un poquito, pero sigue siendo esto una frase. ¿Por qué? Porque no tiene un verbo, ¿sí? Vamos a poner en práctica nuestros conocimientos a través de la resolución de algunos textos. Tenemos el siguiente texto. El texto número 1, presentado en la página 50 de tu guía. En su rápida marcha a través de Alemania, al final de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas aliadas registraban las granjas en busca de francotiradores. En una casa abandonada que era casi un montón de escombros, los exploradores, equipados con linternas eléctricas, encontraron el acceso al sótano. Así, sobre una pared a punto de derrumbarse, una víctima del Holocausto había grabado con sus uñas una estrella de David y, bajo ella, contó su escritura este mensaje. Creo en el sol, aun cuando no brille. Creo en el amor, aun cuando no se manifieste. Creo en Dios, aun cuando no hable. Muy bien. Entonces, como te habrás podido dar cuenta, lo que está aquí en este cuadradito es la idea principal. En todo este texto nos está narrando, ¿no?, una serie de acciones, pero la acción más llamativa es esta, y esta corresponde a la idea principal, ¿no es cierto? Nos dice, una víctima había grabado con unas uñas una estrella de David, y lo que más llama la atención es el mensaje, ¿sí? Muy bien. Respondamos las preguntas ahora. 1. Según el texto, el descubrimiento del sótano se da de qué forma. Mira, si acá nos indica, ¿no?, que los exploradores han estado buscando francotiradores. No nos indica que han estado buscando sótanos o puertas parecidas. Entonces, de ninguna manera ha sido intencional, menos afortunada, mucho menos premeditada, y la justicia no tiene nada que ver. ¿Cómo se han dado cuenta de este hallazgo? De forma casual. Entonces, la respuesta es eso, ¿no? Se ha dado de forma casual. Bien. Segunda pregunta. De acuerdo con el texto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? A ver. Mira, el que realizó la escritura había sufrido bastante. Probablemente sí, ¿no es cierto? Es lo que podemos deducir. Entonces sería verdadero. En el sótano se encontró grabado una estrella de David. Sí, literalmente lo dice el texto. Es verdadero. El descubrimiento se da durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, literalmente también lo dice aquí. Entonces es verdadero.
Los aliados registraban las granjas buscando francotiradores. Efectivamente, es verdadero. La escritura del sótano fue intencionalmente descubierta. No, no, fue descubierta de forma casual. Entonces, esta sería la falsa. 3. El título más adecuado del texto, ¿cuál sería? Mira, recuerda que el título tiene que, de alguna manera, englobar la idea, englobar el tema, pero precisando un poquito más. Entonces, mira, el título podrá ser Los muertos de la Segunda Guerra. No. La guerra y la esperanza. Sí, ¿no es cierto? ¿De dónde saco que el título más adecuado sería La guerra y la esperanza? Porque cuando yo leo este mensaje dice, creo en el sol, aun cuando no brille, creo en el amor, aun cuando no se manifieste, creo en Dios, aun cuando no hable. Aquí podemos ver el mensaje de esperanza que, que tuvo, ¿no? Esta víctima, probablemente antes de morir o en sus momentos más tristes, ¿sí? 4. Según el mensaje, se debe creer en algo. ¿Por qué se debe creer en algo? Según el texto, se debe creer en algo. ¿Por qué? Porque la esperanza es lo último que se pierde. ¿Sí? Muy bien. Vamos a pasar a resolver el siguiente texto. Aquí tenemos el texto número 2. Dice así. Texto 2. Entre todos los elementos del cuerpo humano, la sangre es sin duda el que nos impresiona más a algunas personas. Su vista las alarma. Acá falta una coma, ¿no? Sería el que nos impresiona más, coma. A algunas personas su vista las alarma. Para otras es sinónimo de contaminación viral grave, como la pandemia unida al SIDA, o de patologías malignas como las leucemias. Más allá de estas connotaciones negativas, la sangre se revela como un tejido extraordinario, cuya gran diversidad de componentes, su modo de formación, así como las funciones que realiza, le dan toda su originalidad e interés. Un órgano privado de vascularización muere. Tejido líquido, la sangre, está encauzada en un conjunto extraordinariamente ramificados de vasos sanguíneos. Se compone de una parte fluida, el plasma, y de células que se distribuyen en 3 categorías: glóbulos rojos o hematíes, glóbulos blancos o leucocitos y plaquetas o trombocitos. Varias cualidades específicas caracterizan a la sangre entre los otros tejidos del organismo humano. La primera proviene de su consistencia líquida, móviles y propulsadas por la bomba cardíaca. Las células sanguíneas pueden alcanzar todos los órganos. La ramificación vascular constituye la segunda originalidad. Mediante los vasos, el tejido sanguíneo entra en contacto con los restantes tejidos del organismo. Por último, la producción de las células sanguíneas no se desarrolla in situ, sino en un organismo diferente, la médula ósea. A ver, entonces, ¿qué es lo que entendemos de este texto? Podemos deducir que la idea principal es esta, ¿no es cierto? Que la sangre es sin duda el que nos impresiona más, ¿no es cierto? De todos los elementos del cuerpo humano, ¿cuál es lo que nos impresiona más? La sangre, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué más podemos ver? Podemos analizar entonces lo siguiente, ¿no? ¿Por qué la sangre será de todos los elementos del cuerpo humano el que nos impresiona más? Porque es sinónimo de contaminación viral, porque se revela como un tejido extraordinario, es un tejido líquido, ¿verdad? Muy bien. A ver, pasemos ya tenemos una mirada global del texto. Una vez que ya tenemos una mirada global del texto, pasamos a responder lo siguiente. A ver, ¿qué nos dice? El punto central del texto es que, a ver, el punto central, la idea principal está aquí. Entonces, veré, mira, que sin la sangre no hay vida. No, la sangre es impresionante, claro, ¿no? Porque acá dice, la sangre es sin duda el que nos impresiona más. Entonces, ahí está mi respuesta. 6. Una característica de la sangre, ¿cuál será? Mira, aquí abajo nos habla de sus características. Literalmente podemos encontrar sus características. Dice acá, varias cualidades específicas caracterizan a la sangre entre los otros tejidos del organismo humano.
Y aquí nos menciona tres. La primera, o sea, la primera característica que tiene es su consistencia líquida. La segunda es su originalidad y la tercera es, es la producción, que es donde se desarrolla en la médula ósea. Entonces, ¿cuál sería una característica de la sangre? Su triple distribución, no. Su modo de acción, no. Su naturaleza líquida, sí. Capacidad contaminante, no. Diversidad de vasos, no. Entonces, cuál es una de sus características? La naturaleza líquida, ¿sí? ¿Por qué? Mira, te vuelvo a repetir. Porque aquí literalmente nos lo dice en el texto. Acá nos indica que hay varias cualidades específicas que caracterizan a la sangre y nos menciona cuáles son. Y la primera justamente nos habla de su consistencia líquida, que es sinónimo de naturaleza líquida. Continuamos. 7. La vinculación de la sangre con los otros tejidos del cuerpo humano se produce a través de cómo es que la sangre puede alcanzar los otros tejidos del cuerpo humano. Bien, entonces aquí veo, ¿no? Mira, dice, la ramificación vascular constituye la segunda originalidad. Mediante los vasos, el tejido sanguíneo entra en contacto con los restantes tejidos del organismo. Entonces aquí literalmente me indica que mediante los vasos entra en contacto con los demás tejidos. Por tanto, mi respuesta es la de los vasos. ¿Sí? Muy bien. 8. ¿Cuál de los siguientes términos expresa el sentido de la palabra extraordinario en el texto? Mira, acá dice, la sangre se revela como un tejido extraordinario. ¿Por qué? Porque su gran diversidad de componentes, su modo de formación, así como sus funciones, le dan toda esa originalidad. Entonces, sinónimo de qué podría ser extraordinario, de fantástico, de notable, destacado, no, ¿verdad? Lo correcto sería de excepcional, ¿sí? Entonces, muy sencillo, ¿no?, de poder analizar este texto. Sigamos con el siguiente texto. En el texto número 3 nos indica lo siguiente. A ver. Los castellanos no cesarán sino hasta llegar al mundo del ansiado tesoro, el del oro de Indias, el más grande imán que alimenta las más grandes empresas ibéricas. Ojo, se refiere a los españoles, ¿no? No les interesaba el que sabía sobre oro, el que ponía el oro a la luz de la mirada humana, sino el oro mismo. No pudo traer más de lo que era. Trajo consigo sus creencias, su ambición de fortuna, su cultura, sus altas y bajas pasiones. Las primeras, dirigidas a un cielo ficticio. Con voracidad sin límite, cercó el territorio y al hombre, aplastando su ser, sus creencias. Cortaron su historia y destruyeron su dirección orgánica. Habían empezado a subdesarrollarlo. El autóctono tiene que pagar hasta por ser oprimido. El autóctono tiene que pagar hasta por ser oprimido. La vida se ha convertido en tormento, en maldición, en agonía. El español es el señor, el que manda. El autóctono es el que acata, el sumiso. La dolorosa emancipación que debería haberle devuelto su ser no le ha dado sino una nueva tragedia. A ver, le ha dado una nueva tragedia, una nueva sumisión. Cuando arroje los fantasmas del pasado, cuando sea capaz de ya no ser oro de Indias, cuando haya plantado su propia industria, llegará el día de su reencuentro y se habrán sembrado las semillas de una existencia libre, justa, humana. Entonces, fíjate, ¿no? ¿De qué trata este texto? En este texto nos está hablando de que los castellanos, o sea, los españoles, han llegado aquí, ¿no?, al territorio americano. ¿Para qué? Buscando el oro, ¿no es cierto? No importándole nada más que el oro, con sus altas y bajas pasiones. Ojo, las altas eran dirigidas a un cielo ficticio, o sea, sus altas pasiones era pues lo que él pensaba, ¿no?, lo que él añoraba, todo eso que se imaginaba poder tener, poseer, ¿no es cierto? Y sus bajas pasiones
estaban dirigidas a qué, mira, con voracidad sin límites, cercó al territorio y al hombre. Acá se les deja notar sus bajas pasiones, mira. Cortaron su historia y destruyeron su dirección orgánica. Está hablando de los territorios conquistados, no está hablando del autóctono. ¿Qué pasa con el autóctono? El autóctono tiene que pagar hasta por ser oprimido. Mira, fíjate, ¿no es cierto? El español es el señor, el que manda, y el autóctono, ¿quién? El que acata sumiso. Entonces, ojo, todo esto, si te das cuenta, nos está mostrando, a lo que es una introducción para poder llegar a la idea principal. La idea principal aquí se encuentra en el último párrafo. Mira, todo ese es el preámbulo y la idea principal se encuentra aquí. Aquí nos dice, cuando arroje los fantasmas del pasado, el autóctono, cuando sea capaz de ya no ser oro de Indias, cuando haya plantado su propia industria, llegará el día de su reencuentro y se habrán sembrado las semillas de una existencia libre y justa, ¿no es cierto? Aquí está entonces la idea principal, mira, la dolorosa emancipación que debería haberle devuelto su ser no le ha dado sino una nueva tragedia, una nueva sumisión, ¿no es cierto? Ahí vemos la idea principal y aquí explica el porqué. Muy bien, jovencitos, ahora sí creo que podemos pasar a resolver las siguientes preguntas. A ver, 9. La afirmación, no les interesaba el que sabía sobre oro, el que ponía el oro a la luz de la mirada humana. ¿Qué deja entrever por parte del invasor español, de este castellano? Deja entrever su afán de lucro, ¿no es cierto? Muy bien, sigamos. 10. Con las altas pasiones, ¿a qué alude? Mira, dice sus altas y bajas pasiones, las primeras dirigidas a un cielo ficticio. ¿A qué? A su ambición, ¿no? A la ambición de fortuna. Lo único que querían era llevarse todo el dinero bueno, todo el oro que pudieran encontrar. 11. En realidad, el proceso emancipador. A ver, ¿qué pasó con el proceso emancipador? Dice, la dolorosa emancipación que debería haberle devuelto su ser no le ha dado sino una nueva tragedia, una nueva sumisión. Entonces, en realidad, el proceso emancipador debió haber, ¿qué pasó? Alejó al aborigen de dónde, perdón, debió haber motivado una nueva existencia. ¿Qué dice? Desenterró a medias los fantasmas de antaño, generó la sumisión a pesar de ser doloroso, originó el pensamiento del autor. A ver, ¿qué pasó con el proceso emancipador? Le originó le originó la sumisión, ¿no es cierto? Le originó la sumisión a pesar de ser doloroso. Ya, entonces aquí la respuesta es esta, ¿no? Dice, la dolorosa emancipación debería haberle devuelto su ser, no le ha dado sino una nueva tragedia, una nueva sumisión. La respuesta es aquí, la D. Vamos a continuar con la siguiente. 12. Las bajas pasiones de los españoles se refieren principalmente a qué? A su escala valorativa de valores, ¿no es cierto? Esos valores que no tenían prácticamente, porque dice, sus bajas pasiones con voracidad sin límites cercó al territorio y al hombre, mira, aplastando su ser, sus creencias, cortaron su historia, destruyeron su dirección orgánica, o sea, no le importó nada, no tuvo una conciencia de lo que estaba haciendo, o sea, no le importó maltratar a otro hombre, eso quiere decir que no tenían valores, ¿sí? Ojo, no te olvides que aquí la respuesta es la D. Sigamos. Vamos a continuar con el texto número 4. Ya está. El texto número 4 de la página 51 nos dice así. Los postulados de Einstein han socavado muchos cimientos en la física clásica. Uno de ellos es la ley fundamental de la dinámica enunciada por Newton. ¿Qué nos dice? Que cuando una fuerza actúa sobre un objeto, su velocidad cambia. Aparece una aceleración igual a la fuerza aplicada dividida por la masa del objeto. Supongamos que aplicamos una fuerza importante sobre un objeto durante mucho tiempo. La ley de Newton predice que su velocidad aumenta continuamente hasta rebasar la velocidad de la luz. La teoría de la relatividad nos dice que esto es imposible. Entonces, fíjate acá que en este párrafo
¿Qué nos indica? Einstein nos dice que ha movido esos cimientos, ¿no es cierto? Mira, al decir han socavado, o sea, que ha movido esos cimientos de la física clásica. Y aquí nos pone un ejemplo, ¿no? Aquí nos pone el ejemplo de lo que dice Newton y lo que dice Einstein, ¿ya? Mira, acá prácticamente la teoría de Newton se opone a la teoría de Einstein, ¿no? Y viceversa. Pero sin embargo, Einstein va a resolver ese problema. ¿Cómo lo resuelve? Diciendo esto. Mira, Einstein resolvió el problema diciendo que la masa aumenta con la velocidad de la luz. La masa tiende a infinito. Por tanto, es imposible acelerarlo bastante el objeto para que vaya tan rápido como la luz. Pero si la velocidad del objeto es pequeña comparada con la de la luz, la masa es prácticamente igual a la masa en reposo. Esto es, la masa medida por un observador para el cual el objeto está inmóvil, y la ley de Newton funciona perfectamente. Entonces, he explicado cómo es que sí funcionaría la ley de Newton, ¿no es cierto? Esto donde ocurre en la vida diaria, en la vida cotidiana, ¿sí? Al aumentar la velocidad del objeto, aumenta también su masa. Todo aporte de energía se traduce en una variación de masa. El aumento de masa y la energía transmitida al cuerpo pueden considerarse, por tanto, como diferentes medidas de lo mismo. Desembocamos así en una de las unificaciones más espectaculares de la física moderna, a saber, la equivalencia entre masa y energía. Si te has podido dar cuenta, todo esto, ¿no? Ha sido una pequeña introducción para llegar a la idea principal. ¿Cuál es la idea principal? La idea esta de aquí, ¿no? La concluyente, donde dice que desembocamos así en una de las unificaciones más espectaculares de la física moderna, cómo se han unido, ¿no? La equivalencia entre masa y energía. Entonces, ahora sí podemos pasar a dar respuesta a las siguientes preguntas. Medularmente, el texto dilucida, o sea, ¿qué trata de explicar el texto? Medularmente el texto trata de explicar, o principalmente el texto trata de explicar lo siguiente, mira. A ver, la razón mecánica por la cual la velocidad de la luz es un límite insuperable de aceleración, no. La equivalencia entre masa y energía como postulado fundamental de la dinámica clásica, pues sí, mira, aquí, ¿no es cierto? Trata de mirar todo esto, ha sido como una introducción para podernos explicar esto. La equivalencia entre masa y energía. Esa entonces es mi respuesta. Entonces fíjate, ¿no? Que aquí, mira, por si no lo has entendido muy bien, te lo vuelvo a repetir. Aquí Einstein nos está indicando que ha movido los cimientos de la física clásica. Y uno de estos postulados que ha movido es justamente la ley de la dinámica enunciada por Newton. Entonces, fíjate que esta ley enunciada por Newton, que lo vas a leer con cuidado, se opone a la teoría de la relatividad de Einstein. Pero sin embargo, el mismo Einstein ha resuelto este problema, o sea, ha resuelto como que ese choque, ese enfrentamiento, esa contradicción entre su teoría y la teoría de Einstein, diciendo, ¿no? Hablándonos de lo que es está poniéndonos, y bueno, hablándonos de lo que es la masa, ¿no? Cómo es que la masa va a influir en la velocidad, ¿no es cierto? Dice, por tanto, dice, es imposible acelerarlo bastante el objeto para que vaya tan rápido como la luz, ¿no? Si tiene una masa mayor, pero si la velocidad del objeto es pequeña comparada con la luz, la masa es prácticamente igual a la masa en reposo, ¿no es cierto? Y así la ley de Newton funcionaría perfectamente. ¿Dónde se observa todo esto? En nuestra vida cotidiana. Entonces, vas a poder ver que aquí, mira, se han opuesto las ideas de Newton con la idea de Einstein, pero sin embargo el mismo Einstein ha explicado por qué y ha dado la solución a esto, ¿sí? Y ojo, y todo esto nos ha permitido poder entender la equivalencia entre masa y energía. A ver, continuamos con el texto, con las preguntas. 14. Se afirma en el texto que en la vida cotidiana, lo que justamente te estoy mencionando, a ver, la teoría de Einstein es totalmente falsa. No. Que la física clásica funciona perfectamente. Sí, ¿no es cierto? La física clásica es la que representa Isaac Newton, ¿ya? Entonces eso sería verdadero. Aquí estoy deduciendo, ¿no? Que la física clásica la representa Isaac Newton. ¿Y de dónde lo estoy deduciendo? Aquí, mira, porque dice
han socavado muchos cimientos de la física clásica y uno de ellos es la ley fundamental de la dinámica enunciada por Newton. Entonces, aquí estoy deduciendo que Newton es un representante de la física clásica. 15. Se infiere o se deduce del texto que los efectos postulados por la relatividad son perceptibles. A ver, ¿dónde son perceptibles? ¿Dónde son visibles? A velocidades muy elevadas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque dice que, pero si la velocidad del objeto es pequeña comparada con la de la luz, la masa es prácticamente igual, ¿no es cierto? Mira, entonces se infiere que a velocidades muy elevadas, estos efectos de los postulados de la teoría de la relatividad son perceptibles, se notan. ¿Ya? Muy bien. 16. La velocidad de un objeto no puede rebasar el límite de la velocidad de la luz. A ver, ¿por qué la velocidad de un objeto no puede rebasar el límite de la velocidad de la luz? Es lo que nos enuncia la teoría de la relatividad. ¿Por qué? A ver, porque la aceleración no puede ser infinita, es lo que nos dice Einstein, ¿no es cierto? Dice que, que la teoría de la relatividad nos dice que esto es imposible. Y por acá lo dice, mira. A ver, dice. Bueno, dice la teoría de la relatividad indica que la aceleración es que no puede ser infinita, ¿sí? Muy bien. Hasta aquí, jovencitos, espero que hayas entendido. Por favor, aplica siempre, ¿no? Trata de encontrar siempre las ideas principales y sobre todo ver la orientación del texto para que puedas, viendo la orientación del texto, viendo la idea principal, vas a poder responder mejor las preguntas que se te presenten en ese tipo de ejercicios. Esto sería todo. Ya nos vemos hasta la siguiente clase.